Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Daniel. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, familias? Madre mía, qué emoción. Daniel, no sé si. Ahí está. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? va? Bien. Oye, lamento este error que hemos cometido con el tema de los No, horarios. nada, no te preocupes, le voy a explicar un poco a Argentina. Yo lo había publicitado para las 15 horas, pero claro, Daniel me cuenta que ayer cambió el horario allá en España por horario de verano, así que ahí ya son las 19 horas. Por eso le dimos un poco de, de velocidad a la preparación del vivo y acá estamos. Muy bien. Bueno, Pues nada. De todas yo formas, ¿cómo se...? te voy a presentar. Él Fenómeno. es Millán, es psicólogo, es especialista en desarrollo. Él trabaja en Madrid, ¿verdad? Sí, realmente trabajo en todo el mundo porque trabajo online, así que afortunadamente las tecnologías nos permiten acceder a muchas personas que lo necesitan del asesoramiento, el consejo, la terapia también, incluso el diagnóstico. Y sí, tenemos oficina en Madrid y en otras ciudades de España, pero mi equipo trabajamos principalmente online. Bien, qué lindo. Madrid no conozco, tendría que conocer algún día, me encantaría. Pues nada, invitada estás. Bueno, gracias. Bueno, acá hace tiempo que yo lo sigo a Daniel en Instagram y bueno, y comparto muchas de sus ideas y de sus pensamientos con respecto al autismo y hace tiempo que teníamos pendiente hacer este video. Entonces, bueno, en esta semana tan especial para los que trabajamos con neurodesarrollo, principalmente con el autismo, eh, creímos que era una buena oportunidad para hacer de una vez por todas el vivo que teníamos pendientes. Y cuando charlábamos con él acerca de, bueno, qué temática podemos darle o cuál es el título por ahí que podemos ponerle, no sé si, Daniel, querés contar vos un poco, porque a vos se te ocurrió esta idea, esta temática, y me parece que es re importante. Sí, creo que estuvimos hablando de que sería interesante hacer un poco, ya estamos en el 2024, ha pasado mucho tiempo desde que se definió el autismo por primera vez, prácticamente 100 años, y creo que es importante hacer un poco una lectura, ¿no?, histórica de cómo ha ido evolucionando todo el concepto del autismo, que cómo afortunadamente ha ido evolucionando, que todavía queda mucho que luchar en ese sentido, pero que es importante lo que yo digo siempre, hay que contextualizar y es importante conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y también valorar los pasos y los cambios, ¿no? Que aunque parece que todavía queda mucho por hacer, esas cosas afortunadamente. Entonces creo que es importante hacer esta reflexión. Bien, me parece re importante a mí también. Justamente estamos como, bueno, acá en Argentina últimamente se han publicado unas notas para un diario virtual que siguen utilizando conceptos muy erróneos y muy antiguos, ¿no? Que ya se sabe que bueno, últimamente, estos últimos días se genera un debate muy importante acerca de esto, ¿no? Como que todavía falta, voy a esto que vos decís, ¿no? Que todavía falta muchísimo. Pero bueno, creo que sí se avanzó un montón, aunque bueno, todavía es necesario, ¿no? Concientizar, informar, actualizar. Hay mucha gente, sobre todo, lo que más me preocupa a mí, no tanto el desconocimiento en general, sino el desconocimiento de ciertos profesionales, ¿no? Totalmente. Me parece muy importante. A ver, no sé si vos querés iniciar contando un poco, a ver cómo es la evolución, cómo fue la evolución, cuál es la mirada que tenemos ahora. Sí, si quieres hacemos un resumen así como muy rápido, ¿no? También para que la gente se ubique y como te digo, también se valore el cambio tan profundo que ha habido y la necesidad, como dices tú, que creo que es imperiosa de que sean los profesionales los que se actualicen de verdad. Creo que el público en general tenga una noción pues obsoleta o del autismo, muy estereotipada, pues es normal, es comprensible, ¿no? Y es incluso, pues bueno, perdonable hasta cierto punto. Pero que un profesional que se dedique al ámbito de la salud o de la clínica, que tenga una visión, un desconocimiento de una condición que sabemos que está cada vez creciendo más en cuanto a los índices de prevalencia, y también podemos explicar un poquito eso si te parece, me parece imperdonable. Entonces creo que una de las partes más importantes es que los profesionales se actualicen y quieran actualizarse y que si de algo no sepan,
pues que lo reconozcan y se callen y que aprendan antes de decir auténticas barbaridades, ¿no? Que luego nos vienen los relatos de diciendo pues auténticas barbaridades, ¿no? Entonces, bueno, creo que el concepto ha cambiado mucho con el paso de los años. Históricamente se describió en los anales de la historia hasta los años 40, pero sabemos que fue antes, fue en los años 20, por una mujer, de hecho, que describió el autismo por primera vez. Y claro, en ese momento se describió pues dentro del paradigma que había en aquel momento, que era el psicoanálisis, que tuvo un dominio sobre la psiquiatría durante décadas, lamentablemente, para el autismo y todo su entorno. Y era un trastorno de tipo emocional que surgía por, bueno, supuestamente una falta de afecto de las familias, en concreto de la madre, ¿no? Y hoy en día comentamos esto porque es que se sigue, ¿no? Hay gente que tiene todavía ese esquema mental de lo que es el autismo en su cabeza y todavía siguen diciendo este tipo de barbaridades, ¿no? Que están superadas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Afortunadamente, en los años 60 ya se empezó a hablar de alteraciones biológicas y este tipo de cosas, es decir, no algo provocado por el ambiente ni por la familia, sino, oye, que algo que venía ya, ¿no? En ese momento no se hablaba de genes, ¿no? Pero se hablaba de biología, ¿no? Y allá a partir de los años 80 es cuando empezó el gran cambio, ¿no? De ubicarlo dentro de los trastornos del neurodesarrollo y sobre todo la aparición de teorías explicativas sobre el autismo, ¿no? Porque lo que seguimos teniendo como manual para identificar es la sintomatología clínica, es decir, aquello donde la persona o el peque, si es un menor, pues donde falla, ¿no? Donde comete errores, donde no es como los demás, ¿eh? Como la mayoría. Bueno, gracias al trabajo de la psicología en este caso, pues que un poco pues hizo el relevo de la psiquiatría en ese momento, pues empezó a conocer más del autismo, se empezaron a desarrollar modelos teóricos que al final se han conformado en modelos neuropsicológicos, que son los que sabemos que son los que de verdad nos explican lo que es el autismo, cómo procesa la mente de una persona, el cerebro, más bien, el cerebro de una persona en el espectro, ¿no? Que es diferencial. Y bueno, ahora estamos en una época de un auge muy importante, especialmente de la propia comunidad autista, que para mí son los verdaderos protagonistas de este cambio, de esta revolución en el concepto, los que están haciendo, bueno, uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales, por ejemplo, para alzar su voz. Antes lo tenían que hacer a través de una serie de panfletos y tal, porque esto apareció en los años 90 del siglo pasado. Eh, pero hoy en día se puede llegar a mucha más gente a través de Internet, ¿no? Entonces están haciendo un uso fantástico en este sentido para intentar concienciar y decir, oye, aquí estamos nosotros y nada de nosotros sin nosotros, no habléis de autismo sin contar con personas en el espectro, que creo que es algo que es fantástico y es algo que yo abogo siempre, ¿no? Y es algo que digo, cada vez que voy a un congreso, lo primero que pregunto es, ¿pero hay alguna persona autista o no? Y si no la hay, pues se lo digo, pues no está bien, hablemos de autismo sin personas en el espectro, ¿no? Y estamos ahora pues es en esa vorágine, ¿no? Del concepto de condición del espectro, de la neurodivergencia, que es un tema muy difícil de unir, ¿no? Junto con lo que está establecido, que al fin y al cabo el diagnóstico de autismo empieza con un diagnóstico clínico, es decir, es médico. En ese sentido es una sintomatología y la neurodivergencia, la condición, viene de las redes, de las ciencias sociales, ¿no? Entonces son como dos mundos que a veces son difíciles de encajar. Y estamos en un periodo ahora que creo que es maravilloso en ese sentido de ver hacia dónde nos dirigimos. Yo tengo muchas esperanzas realmente de ver hacia dónde nos dirigimos, hacia algo mejor y más bonito en este sentido y más justo para las personas en el espectro y sus familias, pero también es una situación un poco difícil de gestionar y de tensión, ¿no? Y surgen muchas dudas, ¿no? Con respecto a cómo va a evolucionar, ¿no? El tema del autismo, ¿no? El diagnóstico, el tratamiento, la intervención, este tipo de la inclusión. ¿No? Creo Creo que que es muy es, importante. como decir, los cambios que ya se están viendo, eh, pero también pasa que lo veo también, como vos decís en redes, ¿no? Que eh, por ahí tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Con los estereotipos o los prejuicios que la gente tiene sobre el autismo, que hay muchas personas que por ahí todavía cuestionan ciertos diagnósticos de gente que, entre comillas, no se ve como autista, ¿no? Claro, Entonces, hay mucho de eso. Y eso genera daño, sobre todo en las personas autistas que tienen que encima, más allá de lidiar con sus diagnósticos y con los desafíos que eso generan, tienen que lidiar con la mirada o la duda ajena, ¿no? Y es difícil, yo me imagino que debe ser muy difícil. Acá puntualmente en cuanto a lo que vos decías de los inicios del autismo, hace ya 100 años casi, parece ujú, mentira.
en Argentina, ayer, salió una nota en un portal de acá donde entrevistaban justamente a una profesional y ella decía esto, ¿no? Que el autismo que las personas autistas son personas que han sufrido desde la concepción falta de cariño o de afecto por parte de la madre. Entonces, parece mentira que en 2024 tengamos que leer esto, ¿no? Es como Es una, indignante. Es una barbaridad y creo que es motivo estas cosas creo que debemos tomárnoslas muy en serio ya y creo que esto es motivo, yo siempre se lo digo, ¿no? A familiares, mira, me ha pasado con personas con las que estoy trabajando en Argentina, me ha pasado también más cerca, en el viejo continente, en Francia, por ejemplo, también hay mucho impacto, todavía mucha presencia del psicoanálisis en la sanidad pública francesa, por ejemplo, y yo digo, esto hay que denunciarlo porque, mira, al final, los psicólogos, por ejemplo, nos tenemos que regir por un código que nosotros no hemos diseñado y que no nos gusta, que es el DSM o la CIE, que están trabajados desde la psiquiatría americana y la Organización Mundial de la Salud, que es como un poco, bueno, venga, lo que diga la APA, ¿no? La Asociación de Psiquiatría Americana, más o menos hacemos lo mismo, porque hoy en día ya son prácticamente parejos los dos manuales en cuanto a los trastornos mentales. Eh, pero nos obligan a ello. Es decir, yo si diagnostico a una persona con autismo, tengo que demostrar que se cumplen esos criterios clínicos del autismo. Pero dentro de ese manual está establecido que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que surge desde el nacimiento. No hay ningún hecho posterior a nivel emocional que provoque el autismo. Esto está recogido en su manual, en el manual de los psiquiatras al que deben seguir. Es decir, no te lo puedes saltar. Si yo no me lo salto, que soy psicólogo, pues es que se lo salte un psiquiatra, a mí me parece, como digo, esto es denunciable. Esto es una mala praxis. Esto es denunciable en el código deontológico de los profesionales. O sea, esta falta de actualización, porque esto que está hablando de esto previo es previo al DSM-3, es previo a 1980. Estamos en 2024. Han pasado 44 años. Tienes 44 años de desfase profesional. ¿No te da auténtica vergüenza? Totalmente. Es que es vergonzoso que pase esto, de verdad. Es realmente vergonzoso y aparte es muy doloroso para las familias, ¿no? Yo que trabajo con niños, lo primero que los padres, cuando uno da un diagnóstico, lo primero que los padres me dicen, me preguntan es, pero ¿qué hice mal? ¿O hay algo que yo podría haber hecho para evitarlo? A ver, no estamos hablando de algo negativo, ¿no? Digamos, es otra manera de ver la misma o de procesar la misma realidad. Lo que pasa es que en pediatría pasa mucho que estos niños en general se empiezan a manifestar con trastorno en el lenguaje o con retraso en el Claro. lenguaje. Es una dificultad para estos chicos. Y los padres muchas veces sienten culpa y me dicen, pero hice algo yo, podría haberlo evitado. No, y lo primero que les digo es, sáquense esa mochila de encima y ocupémonos de ver cómo podemos ayudar a este niño a que pueda comunicarse, a que pueda ir a un cumpleaños y pasarla bien, a que pueda ir al jardín y tener un buen desempeño en el jardín. Digamos, trato de sacar esa mochila. Entonces, esto atrasa muchísimo, ¿no? Y me parece que no podemos dejarlo pasar. Yo ayer, cuando una seguidora me compartió la nota, yo no podía creerlo. Y dije, hay que compartirlo porque esto atrasa, realmente atrasa. Y no Sí, ayuda, no. totalmente. En esos momentos, además, es que aquí como, hay varias cosas que me surgen siempre, ¿no? Es decir, yo creo que ¿qué profesional con esa falta de empatía tienes cuando ves que esa familia, especialmente las madres, ¿no? Eh, que darían su vida por sus hijos sin dudarlo en todo momento y que le digan a esa madre, no, la culpa del autismo es tuya, algo has hecho, no quieres a tu hijo. Mira, sinceramente, es que es para levantarse y darle un golpe en la cara a ese profesional y luego, bueno, atenerte a las consecuencias. Pero es que me parece indignante. Y segundo, lo que tú comentas, ¿no? Que es lógico cuando tú ves a un chaval en el espectro que puede tener muchas dificultades a nivel conductual, a nivel de lenguaje, incluso discapacidad intelectual, evidentemente la familia ve las dificultades y es difícil quitar el qué ha podido pasar, qué puedo hacer yo, qué es lo que se ha podido hacer antes y lo que tú dices. No creo que lo importante aquí es cuanto antes, lo que dices tú, te quites esa mochila de culpa, antes vamos a empezar a ver lo que tienes que hacer y te vas a poder concentrar realmente en lo que es importante. Pero claro, aquí el diagnóstico es fundamental. Cómo te den el diagnóstico es fundamental. Si te lo dan desde una perspectiva de patología, etcétera, la familia busca la causa y también, ojo, muchas veces también busca la cura. Y si la medicina
o la ciencia no se la da, a veces la buscan en otros sitios, que esto también es súper peligroso, pero la familia no tiene la culpa de esto. Eso es re Depende importante, de cómo les comunique el diagnóstico. es así. Muchas veces, incluso hay mismos profesionales, no quiero, digamos, entrar en ese terreno porque es medio complicado acá en Argentina, pero hay muchos profesionales que ofrecen la cura, entre comillas, ¿no? Porque obviamente esto no es una enfermedad y como tal no hay una, no hay una cura, ¿no? Pero me llegan muchos pacientes a ver, acá también tenemos que ver un poco lo que vos decías recién. Los padres cuando dan la vida por sus hijos, entonces cuando se presenta una dificultad, muchas veces por ahí en la ignorancia o en la negación de querer decir, bueno, a ver, ¿cómo me tengo que ocupar de que esto mejore, de que el desarrollo de mi hijo se parezca más a un desarrollo óptimo, que pueda hablar, comunicarse? Y en el medio de esa negación y búsqueda y tanta información que por ahí hay, muchas veces errónea, eh, muchas veces caen en alguien que por ahí les dice lo que inconscientemente ellos quieren escuchar, ¿no? Esto no es autismo. Totalmente. Y hace esto, que con esto vas a ver que me han llegado pacientes que profesionales de la salud le dijeron, hace esto que en 3 semanas lo tenés hablando, ¿no? Como si fuera una pócima mágica. A mí me parece terrible lo que decíamos al principio, que esto venga de otros profesionales, ¿no? Porque Ujú. uno da mucha confianza a veces en los profesionales, entonces que esto venga de profesionales, que estas palabras vengan de profesionales, lo más terrible, ¿no? Sí, 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 es peligrosísimo. Yo creo que en esos casos es importante que, yo siempre digo a las familias que tienen que pedir más responsabilidad a los profesionales, a todos los profesionales, a cualquier profesional que trabaje con sus hijos, psicólogo, psiquiatra, médico, etcétera. Las cosas no se pueden decir por decir, ¿no? No se pueden decir, bueno, prueba esto, a ver si funciona, que sí, 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 y que luego no funcione y no pasa absolutamente nada. Creo que no. Somos profesionales, utilizamos métodos científicos, supuestamente utilizamos una metodología científica que tiene, que promete una serie o sea, que cumplir una serie de objetivos, ¿vale? Que porque utilizamos técnicas que están analizadas, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante que siempre, siempre, siempre las familias pidáis que os den las cosas por escrito, que no las digan de viva voz, tranquilamente, porque después la gente, pues yo decía aquí en España, se lava las manos y dice, ah, bueno, pero ¿dónde está escrito eso? No, 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 no. Los profesionales se tienen que responsabilizar de lo que dicen, recomiendan o aseguran que va a pasar, ¿vale? Y entonces ahí es cuando las familias podrán ejercer su derecho a protestar o a denunciar o a lo que sea, pero es una cosa que hay que exigir siempre que se trabaje. Pero bueno, también aquí hay mucha maldad, y evidentemente puede haber gente deplorable en cualquier tipo de ámbito, pero sí, es cierto que un charlatán de calle pues te intente vender la cura del autismo con una poción o en cualquier cosa, dices, bueno, pues es un charlatán, es un timador, es un trilero, ¿no? Como decimos en España. Pero que un profesional lo haga, es que es denunciable. Es que no solo hay que compartirlo en redes, que también, sino que hay que ir al colegio de médicos, al colegio de psicólogos, a la policía y poner sus denuncias correspondientes, porque esto no puede ser. No trabajamos con cajas, señores, trabajamos con personas. Y además muchas veces esas personas son niños y esos niños necesitan de una atención en un momento dado especializada y enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Y podemos estar perdiendo el tiempo, los recursos y las ganas, ¿no? Y no lo podemos permitir. Totalmente. Acá una compañera mía que es psiquiatra, que se llama Laura, dice, lamentablemente se aprovechan del miedo y la incertidumbre de las familias. Es así, es como vos decís, lamentablemente muchos son aprovechadores, porque yo creo que no hay nadie que haya estudiado sobre el autismo que sepa, que pueda pensar que hay una cura, entre comillas, para eso. Entonces, lamentablemente uno tiende a pensar eso, ¿no? Que es un poco más aprovecharse del momento de incertidumbre de las familias, ¿sí? Eh, bueno, es muy triste y es lamentable. Pero acá ya igualmente hablando digamos, ya estamos hablando de otro nivel de maldad, no de la ignorancia en sí. Sí, sí, Ambos sí, no, eso es dañan. maldad. Ujú, totalmente. Sí, 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 sí. Creo que, como digo, al final es responsabilidad de los profesionales, especialmente los que nos dedicamos al diagnóstico, el preparar a las familias. El preparar a las familias dando un diagnóstico que no tiene por qué ser. Yo siempre digo que el concepto, por ejemplo, de neurodivergencia me parece el polo opuesto al de trastorno de espectro del autismo, ¿no? Porque en uno parece que se enfoca solo en los síntomas, en la sintomatología clínica, es decir, en las dificultades, y en otro es de la neurodivergencia,
parece que, no, bueno, no pasa nada porque todos los cerebros son distintos y todos somos distintos y tiene que haber variedad. Bueno, sí y no, ¿vale? Sabemos que una persona neurodivergente, autista, va a tener más dificultades que una persona que no lo es. Esto es así de claro, ¿no? Y entonces tenemos que señalar estas cosas, ¿no? Entonces, creo que hay que encontrar un equilibrio que a veces es complicado, es difícil en la devolución del diagnóstico, decir las cosas y los retos que se presentan, pero no ponerlo como una sentencia de muerte, que es a veces lo que se le da a los padres, ¿no? Que es lo que les hace caer, ¿no? En los engaños, ¿no? Y en las estafas y en las pérdidas de tiempo y de dinero y de todo y de energía, ¿no? Entonces, pero creo que es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de los profesionales y creo que aquí hacemos el trabajo regular y tirando hacia mal. Creo que debemos dar mucho más énfasis en la devolución de los diagnósticos. Yo siempre digo, en las formaciones que doy en este sentido, siempre digo, al final el diagnóstico, la devolución, debería ser al menos un 10, un 15, un 20% de todo el proceso. O sea, no puedes entregar el informe y ya está. Es un informe que hay que explicar y hay que explicar a la familia una vez y otra vez y quizá tres veces, porque esto es difícil de entender, es difícil de comprender, es difícil de asimilar. Son muchos términos, son muchas cosas. Los profesionales que nos dedicamos en este ámbito lo manejamos en el día a día, pero una familia lo recibe y de repente, disfunción ejecutiva, ¿qué es eso? No, teoría de la mente, son muchos conceptos muy complicados, son muy complicados. Lo que pasa es que los profesionales que llevamos mucho tiempo en esto, pues lo manejamos en el día a día y para nosotros son sencillos, entre comillas, aunque a mí me sigue sorprendiendo muchas cosas, pero para una familia es un impacto muy grande, es un gran desconocido, ¿no? Entonces tenemos que dedicarle tiempo suficiente para poder explicar a esa familia, a ese entorno, todo lo que implica eso. Y si es un adulto, igual, tenemos que explicarle a ese adulto qué es lo que implica y a sus familiares también o quienes convivan, porque es muy importante. Esa devolución marca un antes y un después en lo que puede suceder. Puede ir muy bien o puede ir fatal, ¿m? Pero nunca va a ser un camino de rosas. Me parece re importante esto que vos decís, ¿no? Que ni un extremo ni el otro, ni entenderlo como un trastorno, como pero tampoco es romantizar, entre comillas, porque es cierto, o sea, sabemos que sobre todo los niños, bueno, las personas adultas autistas también, ¿no? Pero digamos, yo que trabajo con niños, veo las dificultades que ellos presentan a diario. Entonces, digamos, ni una cosa ni la otra, no es ni lo peor que le pueden decir un padre, pero tampoco es decir, bueno, acá no pasa nada, va a estar... No, hay que ocuparse, hay que apoyar, hay que acompañar a ese niño de cerca y a ese niño y sobre todo a la familia. Y otra cosa muy importante que vos decís es también, es un mundo de información y de terminología y de cosas nuevas para los padres que a veces lleva mucho tiempo, ¿no? Después Mm. terminan siendo expertos en autismo, ¿no? Si uno los va guiando también por dónde buscar información, muchas veces después terminan dando clases y cátedras, pero al principio es todo muy abrumador, ¿no? Decirle, bueno, a partir de ahora tenemos que hacer esto, acá en Argentina se sugiere tramitar el certificado único de discapacidad, porque si no el acceso a las terapias es España también, carísimo. España igual. Ujú. Entonces, bueno, como, bueno, por un lado papelerío, por el otro lado terapias, apoyos, y le estamos hablando de terapia ocupacional, que por ahí no tienen ni idea de lo que era un terapista ocupacional hasta ese momento. Entonces, sí, me parece súper importante esto. Y también brindarle la información necesaria para que también ellos puedan empoderarse y guiar el tratamiento de sus hijos, ¿no? Porque eso es clave. Eh, Es es lo que yo siempre... importantísimo. Para mí es importante esto por dos conceptos fundamentales. El primero, sabemos, y esto es una cosa que decía mi queridísimo Theo Peters, que si no lo conocéis es uno de los mejores autores que ha habido jamás sobre el autismo, es el primero que habló de condición de espectro del autismo y el primero en decir que no era ningún trastorno ni una enfermedad, que era una condición. Y también decía algo muy importante, y es que las terapias o las intervenciones, como yo prefiero llamarle, no me gusta llamarle tanto terapia, sino entrenamiento en todo caso. No le llamo terapia porque suena a cura. Te tienes que curar, ¿no? Tienes que hacer esta terapia, ¿no? Me gusta llamarle más entrenamiento o intervención. Pero decía que tienen que ser en contextos naturales. Es decir, en autismo, parte del procesamiento y de lo complicado del procesamiento, de lo diferente que es, hace que les sea muy difícil generalizar ciertos aprendizajes. Entonces es importantísimo que las intervenciones sean en contextos naturales. ¿Y dónde pasa la mayor parte del tiempo el niño? Pues en su casa y en el cole.
¿Y el adulto dónde lo pasa? Pues en su casa y en el instituto, en la universidad o en el trabajo. Entonces ahí es donde tenemos que realizar las intervenciones. Esto por un lado, creo que es fundamental, el empoderamiento. Y luego por otro lado, lo que comentabas, también me parece súper importante que las familias se empoderen porque es la única forma de que no les tomen el pelo, que no les tomen por tontos en algunos sitios, en algunas instituciones clínicas y sanitarias, ¿no? Porque dices, pero bueno, es que claro, el profesional se siente con la autoridad, ¿no? De menoscabar la opinión que pueda tener la familia, pues claro, si la familia en vez de decir, no, es que mi hijo se distrae mucho, que diga, no, no, mi hijo es que tiene un problema en el análisis debido a su disfunción ejecutiva, claro, no es lo mismo decir que se distrae a que tiene disfunción ejecutiva, o no es lo mismo decir, no, es que mi niño parece que es egoísta, tal, no, dice, no, no, es que mi hijo tiene dificultad en hacer inferencias mentales, esto es la teoría de la mente, entonces le cuesta a veces ponerse en tu lugar y parece que es egoísta y tal, pero no es verdad. Si tú se lo explicas vas a ver que no. Claro, esto se lo dice a una familia, un profesional, y el profesional le hace, y dice, espera, a esta Se familia no informa, la puedo engañar. O, exacto. Pasa mucho eso acá, ¿eh? Pasa muchísimo, mm, pasa sobre todo en escuelas. En las escuelas es un drama porque muchas veces los chicos con determinado diagnóstico directamente no son aceptados, ¿no? ya. En vez de abrir puertas e invitarlo a una convivencia, son rechazados, ¿no? Entonces, eso Ujú, también de la desinformación que las escuelas y los docentes, no todos, ¿no? Pero bueno, tienen acerca del autismo. Así que bueno, acá pasa mucho y el tema escolar es un capítulo aparte, ¿no? ujú. Acá, una de las decías, ¿Perdona? pensé que, Que se ha cortado justo ahora. pensé que estabas por decir algo. No, 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 que estoy de acuerdo contigo. Creo que uno de los aspectos más importantes es el tema educativo. Y lamentablemente sí es cierto que tenemos que formar desde el ámbito clínico y sanitario, tenemos que formar al ambiente educativo. Porque como decía antes, es que más de la mitad del tiempo están en el cole. Están en el cole. Luego, otra tercera parte están durmiendo y otra pequeña parte están en su casa. Entonces, en el cole es donde más tiempo están. Y es donde encima se está interviniendo en aprendizaje. Eso es todavía más importante. Y es donde interactúan con iguales. Pues todavía más importante. Entonces es básico que los profesionales educativos se formen y tengan conocimiento de autismo. Y lamentablemente lo que tú comentas, es decir, hay cierto tipo de peques en el espectro, autismo tipo 3 o con más dificultades, entre comillas, o por lo menos que sean más visibles. A veces es como, ese niño, no, no, yo no tengo tiempo, no tengo espacio, no tengo recursos para atenderle, ¿no? Y bueno, hay que fabricar ciertas modalidades, como por ejemplo que hay en España, que hay aulas TEA y este tipo de cosas, y luego también está el otro perfil que pasa más desapercibido, que es un perfil tipo TA1, antiguo Asperger, que a lo mejor incluso puede pasar desapercibido hasta finales del instituto o incluso la universidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que son niños que llaman la atención en ciertas cosas y que sorprende mucho a los profesores. Dicen, pero si es un niño súper inteligente, ¿por qué esto no lo sabe hacer? Es que no quiere. No, no, no es que no quiera, que es autista. Entonces, es una condición que es paradójica. Pueden hacer cosas extraordinarias, incluso mejor que tú y que yo, pero después pueden tener muchas dificultades en cambiar de clase o en hacer un trabajo en grupo o pedir ayuda. Este tipo de cosas que los profesores no ven. Y es una de las cosas que es una de mis luchas constantes, de mis charlas a profesores, decir, es que no veis esto y necesito que lo veáis. Las personas en el espectro necesitan que veáis esto, que el autismo es una paradoja y que sorprende y que vais a creer que no lo hace porque no quiere. No quiere, es que no puede, de verdad, que es. No, pero es que luego cuando él solo hace el trabajo fenomenal, ¿por qué en grupo no puede? Yo, pues porque trabajar en grupo implica muchas cosas distintas a hacer el trabajo tú solo. A ti te parece lo mismo, pero es totalmente distinto a nivel cerebral. Y es una de mis grandes luchas, esta, la de los profesores. Y bueno, con recepciones mixtas. En cuanto doy charlas, a veces se lo toman a bien, otras veces no tanto, ¿vale? Pero yo sigo emperrado en mi lucha de que necesitamos que la intervención en el cole sea mucho más efectiva, pero muchísimo más efectiva. No, y aparte la educación también debe cambiar, no se puede seguir enseñando como hace, más allá de autismo o no, no se puede seguir enseñando como hace 100 años porque la gente, las personas, los niños, la crianza fue evolucionando, entonces no se puede pretender que los niños, todos los niños aprendan de la misma manera, que todos los, o sea, eso más allá de Al que mismo tiene ritmo. Ujú.
Sí, totalmente. Ya. Antes el sistema de aprendizaje era un aprendizaje que es único y todos se deben adaptar a ese sistema. Hoy en día sabemos que esto es tremendamente injusto. Lo estamos viendo con las discapacidades físicas, ¿no? Yo un poco a veces pongo un poco el símil, ¿no? Porque las discapacidades físicas se ven claramente. Entonces, por ejemplo, una persona que va en silla de ruedas no lo obligas a subir por unas escaleras. A nadie se le ocurre decir, pongo una rampa o que suba en un elevador, en un ascensor o lo que sea. Es evidente, ¿no? Y todo el mundo diría, pues claro, ¿cómo le voy a obligar a subir por las escaleras a una persona que va en muletas o en silla de ruedas? El problema de las discapacidades invisibles cognitivas es que no se ven, no se ven a simple vista, ¿no? Y hace que no se produzca ese efecto de empatía instantánea, de decir, ah, es que eres sordo, vale, ya entiendo, o es que eres ciego, ¿no? O es que te falta una pierna, ¿no? Claro, ahí se ve claramente. Bueno, pues las discapacidades tipo autismo, a nivel cognitivo, pues no se ven. Y es un grandísimo problema. Es un grandísimo problema. Y tenemos que hacer que se vean y que hay distintos ritmos de aprendizaje, como tú decías, y hay distintos estilos de aprendizaje. Y no todos tenemos por qué seguir con la misma línea. También tenés mucha razón en lo que decís, que también esto pasa mucho. Veo que no es solo en Argentina, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que es solamente acá, pero bueno, hacer esto también nos sirve para ver que no es solamente acá. Que tenés al niño que por ahí pasa como disruptivo, ¿no? Entre comillas, en la clase, que es el que seguramente le van a llamar la atención a los padres, a la primera semana de clase lo van a estar citando a los padres, pero después tenés el niño que por ahí no interactúa, no participa, y que por ahí no es disruptivo, ¿no? Pero es el que está ahí a un costado. Y ahí ese chico puede pasar los 6 años de la primaria sin que nadie cite a los padres para decirle, fíjate que algo acá hay algo que no está bien en el desarrollo de tu hijo. Entonces ahí también necesitamos estar más atentos, ¿no? Mm, No solo el niño que molesta, por decir entre comillas, ¿no? Es el que por efectivamente. ahí necesita. Yo siempre digo que a los profesores que tienen que estar atentos a los patios o a situaciones de desestructura o a situaciones de grupo, que es donde se ve cuando estos perfiles suelen tener las dificultades. No, si es un niño que saca unas notas, es estupendo, en clase fenomenal, no llama la atención, y le digo, ¿y el patio? Fíjate, ah, sí, está solo siempre en el patio. Ah, pues ese chaval no está bien, ¿vale? Entonces, por eso no solo es, el colegio no solo es un lugar de aprendizaje académico, es un lugar también de aprendizaje social y emocional. Y es mucho más importante eso. Muchas familias cuando me preguntan, les digo, ¿qué cole? Me preguntan, ¿qué cole es mejor? ¿Este o qué escuela es mejor esta, la otra, con tales apoyos? Esta tiene otras cosas. Y le digo, donde esté más contento, donde esté más feliz tu hijo. Lo académico siempre lo vamos a poder recuperar, siempre, siempre hay tiempo. Lo emocional, ahí ya tengo mis dudas. Cuando nos vienen chavales que con asentismo escolar, que no van a clase por lo general, el 90% de las veces no es un tema académico, aunque también hay dificultades a veces, ¿eh? Por los ritmos, los tipos de trabajos que se hacen, etcétera. Pero casi siempre tiene que ver con lo emocional y lo social, de que el niño no es feliz ahí, no es feliz. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer mucho más hincapié. Es que aparte también está probado que un niño que no se siente cómodo, contenido en el entorno, eso interfiere directamente en el aprendizaje, no es que uno Totalmente, eh, no es claro. ajeno, ¿no? Al proceso de aprendizaje tampoco. También. Es que es fundamental. Yo siempre digo que intervención, ¿cuándo? Pues cuando el niño, yo, por ejemplo, los modelos de intervención, ¿no? Y me preguntan, ¿y qué modelo hago? ¿Este, el otro, la terapia cuál, ocupacional, no sé qué, todo esto con nombres y apellidos, Esther, Denver, no sé, no sé cuántos? Digo, lo primero que hay que hacer es que el chaval, el peque, esté bien. Para estar bien tiene que estar en un ambiente estructurado, tiene que estar en un ambiente predecible y que tenga al menos alguna forma de intercambiar comunicación con su entorno. Una vez tenga estas dos cosas, ya podemos hablar de otro tipo de intervenciones, con nombre y apellidos y técnicas, etcétera, etcétera. Pero si intervienes con un chaval que está en ansiedad continua, en estado de hiperalerta, porque el ambiente es impredecible, por ejemplo, o porque no sabe cómo comunicarse con el entorno y surgen esas conductas autistas de me encierro en mí mismo, no me encierro en mí mismo, es que no puedo comunicarme con el entorno, ¿qué quieres que haga? ¿Eh? Entonces, una vez tengamos esto, ya podemos hablar de distintos tipos de intervención y podemos valorar cuál es mejor, peor, porque no hay ninguna que sea fantástica y perfecta para todo el mundo, ¿vale? Pero estas dos cosas sí son básicas, la estructura, la anticipación, el lograr la predictibilidad del entorno y el dotarle de algún tipo de sistema de comunicación con el entorno, que sea el que sea, o bien gestual, o bimodal, o con intercambio de imágenes, o lo que sea, dependiendo de cada chaval. Cuando tengamos esas dos cosas, ya podemos ver el resto.
¿vale? Ya el chaval estará pues, en una posición muchísimo más ventajosa para cualquier tipo de intervención, ¿no? Lo que tú dices, si el niño no está contento, no está feliz, ¿qué aprendizaje va a tener? Ninguno. Así, totalmente. Bueno, gracias. Hay un montón de comentarios, de preguntas. Hay una de las chicas que pregunta sobre el autismo rosa. No sé si vos querés decir algo al respecto, cuál es tu visión. Se habla bastante de lo que es el pink autismo, pero no sé si tenés alguna opinión formada. Yo Si creo que se concretas, pues vemos. a la sutileza del autismo en ciertas mujeres. Me parece que hace referencia a eso. Ah, bueno, sí, bueno, normalmente va referida a mujeres. A ver, el tema del autismo femenino es un tema que es súper importante eh, porque sabemos desde hace muchísimo tiempo que la manifestación sintomatológica del autismo en mujeres es distinta al de los varones y que esa es una de las causas principales de por qué se les detecta más tarde y Ujú. peor a las mujeres y a las niñas que a los hombres, porque la manifestación sintomatológica es distinta, ¿vale? Hay, entre otras cosas, por lo general, la niña es más consciente de las dificultades y como que intenta cambiarlo, ¿no? Es como se responsabiliza de esa dificultad en interacción. ¿Eh? El niño, por lo general, responde con algún trastorno de conducta, ¿vale? Por ejemplo. Y entonces, claro, llama más la atención. Porque, claro, un niño que pega o que grita o que no sé qué, pues llama más la atención que una niña que de repente se vuelve más introvertida, ¿no? Entonces, también aquí hay un sesgo de género súper importante, ¿no? Que digo, bueno, claro, es que lo digo siempre, ¿no? El niño que no juega al fútbol enseguida llama la atención a sus familias. O sea, es que no, mi niño no juega al fútbol con otros niños. La niña que no hace, que no juega con otras niñas, dice, ah, no, es introvertida, le gusta leer, es que ella es así, es tímida. Aquí hay un tema de género súper importante, ¿vale? De roles y de concepciones absurdas que están ahí a nivel cultural que nos hacen mucho daño en el diagnóstico, me refiero al diagnóstico temprano. Pero al final, si indagas más a nivel de procesos neuropsicológicos, que es una cosa que yo siempre hago muchísimo hincapié, tanto en intervención como en diagnóstico, como en conocimiento de la propia condición, a nivel de esos procesos, a nivel neuropsicológico, es igual. El autismo en hombres, que en mujeres, como incluso en personas no binarias, es exactamente lo mismo, son los mismos procesos que están ahí, Total. son los importantes, porque lo otro son solo una manifestación, una sintomatología, y puede ser muy variada, ¿vale? Pero a nivel de procesos no hay diferencias Claro, entre hombres y mujeres, exacto. autistas, me refiero. Perfecto. El resto, claro, es parte del espectro, ¿no? En lo que llamamos espectro. Claro, claro, pero fíjate que al final es como el problema es de quedarnos en esa parte. Fíjate, esto me lo preguntó una persona que ahora me lo preguntó en un curso y ahora está trabajando en nuestro equipo. Me dijo, pero es que hay veces que en el diagnóstico la sintomatología no es suficiente. Y digo, es que tenemos que ir más allá de la sintomatología muchas veces, ¿vale? La sintomatología es lo que se ve, lo que nos marcan los manuales donde está mal, ¿no? El niño, la persona, donde falla. Hay veces que no es suficiente, incluso, y hay veces que podría compartirse por varias condiciones o trastornos distintos, además del autismo. Y dices, entonces, ¿dónde está la clave? Pues la clave es que tienes que indagar más, tienes que bucear más en esos procesos neuropsicológicos para ver dónde está la diferencia realmente y qué es lo importante. Porque lo que digo siempre, la conducta, la sintomatología solo es una manifestación de que algo pasa, ¿vale? De una interacción con el entorno defectuosa que no funciona y entonces se produce esa manifestación. Claro, en mujeres es más sutil, ¿vale? Porque son más, como digo, se hacen más responsables de su propia falta, ¿no? de adecuación, ¿no? Y intentan buscar sus estrategias y de ahí el masking, ¿no? Como están señalando por aquí. Eh, pero claro, hay que bucear más, porque esto es lo que pasa. Perdón, ¿eh? Acá hay dos de las chicas Nada, que no te comentan preocupes. mascarar hasta crear un personaje donde no acaba siendo tú. Es tal cual. Total, el tema del masking es un tema peligrosísimo. Yo siempre una de las cosas que digo que hay que intervenir cuanto antes, cuando vemos que una persona está haciendo masking, porque tiene unas consecuencias fatales. Entre otras esa que comenta, ¿no? Esa despersonalización y desrealizaciones y una serie de sintomatología a nivel clínico y a nivel psiquiátrico muy importante, de pérdidas de memoria, bueno, una barbaridad, ¿no? De cosas que pueden suceder ahí. Hay que intervenir ahí, o sea, hacer masking es una señal de alarma gravísimo. Yo en mi libro La guía autista os ponía un esquema en el que señalaba dónde tienes que estar atento si haces masking. Cuanto más cerca de tus círculos de privacidad hagas masking, más peligroso es. ¿Vale? Si estás haciendo ya el masking con familiares, es un nivel de alerta máximo.
o con tu pareja, nivel de alerta máximo. Hay que intervenir ya o puede haber unas consecuencias fatales. Que lo haces solo en determinados momentos, en determinados contextos, como en determinadas interacciones sociales que son muy importantes para ti, por ejemplo, porque puedes conseguir un trabajo o lo que sea. Bueno, pero si lo estás haciendo ya de manera continua en tu contexto seguro, que es tu casa, tu hogar, es una señal de alarma de intervención. Y muchas Va a tener consecuencias sí o sí. Entonces, ojo. pasan con otros diagnósticos también, como por ejemplo trastorno de ansiedad, o sea, pasan por varios diagnósticos y en realidad el diagnóstico de fondo es autismo, ¿no? Pero bueno, el enmascaramiento y todo esto lleva a diferentes trastornos que salen, digamos, es lo que asoma, la punta del iceberg que Total, asoma. No empiece a total. excavar. Total, al final los trastornos considerados de tipo emocional, las manifestaciones emocionales, ¿no? De los trastornos de estado de ánimo, raramente eh, se dan aislados, por así decirlo, y no podemos ver que hay algo más. O sea, siempre hay algo más, ¿vale? Entonces hay que indagar. O sea, una persona que está con ansiedad no puede decir, ah, bueno, tienes un trastorno de ansiedad generalizada. Pues ya está. Toma ansiolíticos o ves a terapia cognitivo-conductual y ya está. Exacto. Ojo, que puede ser lo que dices tú, ¿no? La punta del iceberg y ahí puede haber algo, o no, ¿eh? Pero puede haber algo tremendo ahí debajo de importante, me refiero, no de grave, de importante que hay que localizar y que hay que identificar. Bueno, te agradezco nuevamente. Este vivo venía pendiente hace mucho. La verdad es que ahora que lo hicimos y que pudimos charlar personalmente, porque nunca lo habíamos hecho así, digamos, en vivo, Es verdad. me di cuenta que tenemos más en común sobre esto, sobre la manera de trabajar y de manejarnos, y eso me alegra más aún. Yo estaba seguro, yo sigo mucho tus publicaciones, como bien sabes, y estaba seguro de que iba a haber una conexión en este sentido. Me alegra ver a profesionales que saben moverse en este terreno un poco complicado, ¿no? Que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo que decíamos al principio del vivo, ¿no? Estamos en un momento en el que rechazamos el concebir el autismo como una mera patología del desarrollo y creo que incluso pues, es muy importante que dentro, no solo de la psicología, que somos como un colectivo más, como más hippie, entre comillas, sino especialmente dentro de la medicina, me congratula muchas veces cuando veo a profesionales de la medicina hablar de desarrollo distinto y no desarrollo anómalo, ¿no? Me parece fantástico, ¿no? Es como, ostras, qué bien, ¿no? Que se tenga ya esta visión, ¿no? Pero también teniendo las cosas claras y sabiendo que esto pues no es un camino de rosas, ser neurodivergente. El otro día hice un vídeo utilizando una expresión muy chabacana que se utiliza en España. Yo dije, es una putada ser autista o ser neurodivergente en este mundo, porque sí, porque vas a tener muchas más dificultades, porque vas en una silla de ruedas, pero sin que los demás vean la silla de ruedas. Entonces, estás, con perdón, jodido o jodida, jodide, pero no lo ven. Y encima te dicen, ¿pero por qué te quejas? ¿Por qué te quejas si no tienes silla de ruedas? Si tú vas ahí en tu silla de ruedas cognitiva, ¿no? Aguantando muchas cosas y no lo ven, ¿no? Entonces, tampoco es eso, tampoco hay que irse a, bueno, no pasa nada, porque sí que pasa. Y tenemos que luchar porque vean que sí que pasa, ¿no? Y que necesitamos de muchos cambios todavía. Bueno, te agradezco. Para los que preguntan, sí va a quedar grabado el vivo. Ahora lo voy a subir lo compartas vos también. Sí, perfecto. Muy bien, cuando tú lo subas, lo compartiré. Si no te importa, también lo compartiré en otros canales como YouTube, etcétera. Que lo ve mucha gente por ahí, me lo han pedido. Bueno, un placer. Un saludo para todos allá. Igualmente, Y para acá también, que sigan disfrutando del feriado, porque acá es feriado. muy bien. Muchísimas gracias por tu invitación. Ha sido un placer. Gracias, Adiós. igualmente. Chao. Chao. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, familias? Madre mía, qué emoción.